Me duele mucho tener que decir esto, pero probablemente esta sea la razón por la cual no puedes escalar tu oferta high ticket. Incluso si estás teniendo tal vez muchos leads o tal vez si estás lidiando con el tema de calidad o si te cuesta cerrar esos prospectos o si hay algo en tu funnel que no está funcionando, lo más probable es que no puedas escalar tu oferta high ticket sin antes entender estos dos conceptos clave del marketing, que la verdad muy poquitas personas los han mencionado y mucho menos los han desarrollado de forma práctica como lo voy a hacer en este video para que tú puedas entenderlo y empezar a hacer crecer tu negocio de servicios o productos o consultoría o coaching high ticket. Y no solo te voy a dar la teoría sobre esto, sino también te voy a dar la práctica porque me senté y analicé dos empresas multimillonarias que han facturado millones a través de las ventas casi que online también, además de la parte física, obvio. Pero una es Sprayet, que para los que no son argentinos, tal vez son latinos y no la conocen, es como lo que era TV Compras en México o básicamente una empresa millonaria que vendía a través de ventas telefónicas durante la madrugada productos de e-commerce en la televisión. Y también te voy a explicar el caso de Marlboro, cómo es que pudo facturar todos sus millones y millones y millones de dólares a lo largo de los últimos 120 años que tiene esta empresa. Así que vamos a desglosar todo esto y a ver cómo funciona. Pero lo primero, tienes que entender a qué me estoy refiriendo con estos dos conceptos. Hablo del Product Market Fit y del Product Market Timing. Bien, nosotros siempre te van a decir que tienes que crear una oferta irresistible y está bien, porque nosotros tenemos un producto que tenemos que empaquetar y tenemos que vender. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que a la hora de salir a presentar nuestro producto con nuestra oferta al cliente, hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Sí podemos mapear la situación A y la situación B del cliente y llevarlos de la realidad actual a la realidad deseada. Pero antes de que nosotros salgamos al mercado a poner nuestro producto enfrente del cliente, hay dos cosas que están en la mente preconcebida del cliente. Una es el nivel de conciencia que pueda llegar a tener sobre el problema que está enfrentando y cómo le impacta eso. Y lo otro es la cantidad de veces que le hayan presentado ofertas similares, ya sea tus competidores directos o indirectos, o mismo ofertas idénticas a la tuya, y qué es lo que piensa el prospecto sobre eso. Entonces, basados en el nivel de conciencia y el nivel de sofisticación del mercado, eso nos va a permitir entender cuál es el Product Market Timing correcto y el Product Market Fit indicado que tenemos que darle a nuestra oferta para tener el ángulo preciso que va a encajar mucho mejor con el buyer persona. Y eso es lo que nadie te dice. Y eso mismo es lo que vamos a desglosar en este video. ¿Cuáles son los niveles de conciencia de las personas? ¿Cuál es el nivel de sofisticación? Y cómo poder estructurar todo esto. Eso está basado bastante del contenido que vamos a ver hoy en el libro de Breakthrough Advertising de Eugene M. Schwartz, que cuando lo leí no podía creer cómo estaba prediciendo lo que iba a pasar en el futuro, ya que este libro se escribió en 1966. Vamos a ver los próximos temas que vamos a desglosar en este video. Lo primero es el motor de compra, o sea, por qué compran las personas, el Product Market Timing, el Product Market Fit. Vamos a ver el caso de estudio de Marlboro. Vamos a hacer un planning sobre cómo puedes ejecutar esto mismo en tu negocio. Y por último, vamos a hacer un pequeño jueguito en el cual vas a entender cómo Sprayet fue posicionando sus productos y vamos a tomar un producto como ejemplo. ¿Por qué es que compran las personas? Bien, cuando salimos y vamos a poner nuestra oferta enfrente de ellos, ¿cuál es la razón por la cual terminan comprando? Para satisfacer el deseo. Normalmente te dicen que es porque quieren resolver un problema, pero a veces no hay una cuestión de necesidad. A veces es una cuestión simplemente de querer algo y comprarlo porque quiero, no porque lo necesite. Entonces no vamos a hacer tanto foco en la cuestión de un problema o una necesidad de satisfacer una necesidad. Bien, vamos a hablar más bien de un deseo. Ahora, ¿cuáles son las dos fuerzas que generan esos deseos principalmente? Tenemos las fuerzas permanentes, como puede ser la comodidad de estar en mi casa, porque todos los días vivo en mi casa y la verdad es que siempre busco mejorar un poquito la comodidad, pero no es algo que cambie rotundamente. Lo otro, en cambio, son las fuerzas de cambio, como por ejemplo comprarse un auto nuevo para ostentar el aumento de sueldo del trabajo. Es decir, son cosas que salen de la rutina diaria o de la normalidad de la vida de una persona, que tal vez representan ese cambio que quiero solucionarlo o comunicarlo comprando un producto.
La pregunta es cómo canalizar el deseo masivo hacia un producto en particular. Si sabemos que las personas compran para satisfacer un deseo, ¿cómo hago que ese deseo se transforme en mi producto? En base a 3 cosas. Lo primero son los deseos, emociones y esperanzas. Vamos a tomar esas cosas del cliente, las más fuertes, las más potentes, y las vamos a unir con un producto, y una vez que unimos eso, generamos el mensaje de comunicación para el anuncio o la pieza de contenido que sea que vayamos a crear. Lo primero es elegir el deseo más profundo. Urgencia e intensidad es lo que nos va a determinar qué tanto nivel, digamos, de deseo hay. Lo otro es la facilidad con la que se puede prever eso. Es decir, no sé, supongamos que necesito arreglar el grifo de mi baño porque todo el tiempo empieza a gotear. Tal vez lo único que tengo que hacer es ajustarlo con una pincita. No voy a pagar un servicio high ticket para arreglar el grifo de la cañería de mi baño porque lo arreglo con un ajuste de tuerca nada más. Bien, y lo último es la cantidad de personas que comparten ese deseo, es decir, el tamaño del mercado. Cuanto más grande sea, más chances tenemos de salir a vender. Si estamos apuntando a un mercado súper pequeñito que no hay tantas personas, si bien tal vez no tengamos tantos competidores, no va a ser muy largoplacista que digamos porque nos vamos a quedar sin personas para salir a vender. Lo segundo es profundizar y reforzar el deseo en un único statement, es decir, en un mensaje general, cómo puedo meter ese deseo profundizado. Entonces vamos a pensar en el prospecto, en el producto y en base a eso vamos a construir nuestro headline. Entonces, dependiendo de lo que conozca la persona del producto, en nuestro headline, o sea, en nuestro titular del anuncio o del creativo, vamos a mencionar distintas cosas. Por ejemplo, si la persona conoce el producto, vamos a tener un titular con el producto. Si la persona solamente es consciente del deseo, vamos a tener un titular mencionando el deseo, no el producto. Y si la persona es consciente de un problema en general, pero tal vez no es tan consciente del resto, vamos a tener un titular que tenga una mención del problema y vamos a clarificar la necesidad específica que tiene la persona por solucionar ese problema. ¿Ok? Y lo tercero es que nos apalancamos de lo que hace nuestro producto en sí y cómo es que el producto soluciona el problema. Entonces, por un lado, tenemos el producto en sí con lo que es el material y la composición. Y por otro lado, tenemos lo que es la funcionalidad del producto. Si hablamos de un servicio en vez de un producto físico, podemos tener en cuenta la serie de contenidos que entregamos en ese servicio. Lo importante es que entiendas que las personas no van a comprar por el producto físico en sí, sino más bien por lo que el producto hace por ellas, ¿bien? Y para eso vamos a aprender cómo crear un ángulo de comunicación. Es decir, tenemos los problemas listados de las personas, los dolores, que son como los problemas intangibles, es decir, sentimientos negativos, y después vamos a tener los resultados concretos que quieren esas personas y los beneficios intangibles, que son como los resultados intangibles, valga la redundancia, que quieren las personas. Situación A, situación B, lo que hablábamos recién. Una vez que mezclamos eso, conseguimos el ángulo comunicativo. Entonces, para hacer esto de una manera más efectiva, vamos a preguntarnos cuál es el deseo masivo que tiene el mercado, qué tanto saben estas personas sobre cómo tu producto satisface su deseo y cuántos otros productos se les han presentado anteriormente a estas personas antes de que tú llegues a presentarles el tuyo. Porque de esta manera vas a entender qué idea preconcebida sobre tu servicio o producto tienen las personas cuando tú ya vas a ir a hablarles sobre tu servicio. ¿Ok? Y una vez que tenemos esto en cuenta, vamos a crear un headline. Y el headline, lo importante, o sea, el titular, lo importante es que el headline no vende, ¿sí? Sino que funciona como si fuese una especie de embudo. Los embudos, el único propósito que tienen es que las personas vayan pasando de paso en paso. Es decir, lo primero que le voy a decir a la persona tiene que vender la próxima frase que le voy a decir. Y la segunda, la tercera, y la tercera, la cuarta, y así. Hasta que logramos hacer que las personas vean un anuncio, o vean una pieza de contenido, o vean una landing page, y avancen hasta el siguiente paso. Que puede ser una compra, puede ser un lead, es decir, dejarnos un mail, completar un formulario, lo que sea. Pero nuestra comunicación va a estar orientada a que constantemente acompañemos a la persona desde el punto A hasta el punto B que logran convertirse en clientes. Lo único que tienes que hacer ahora es suscribirte. No, hablando en serio, vamos a entender cuáles son los niveles de conciencia para así poder entender el Product Market Timing. Vamos a entender cuáles son los niveles de sofisticación para poder aprender entonces cómo tener el Product Market Fit correcto. Primer nivel de conciencia es totalmente inconsciente, es decir que no les interesa el precio, no les interesa el nombre de tu producto, no les interesa nada porque no son conscientes ni siquiera de que tienen un problema. El headline, es decir, el titular o la comunicación tiene que ser más bien identificacional.
Si las personas no saben que tienen un problema y no saben que necesitan una solución, simplemente queremos que se sientan identificados cuando les estamos hablando a ellos. Lo segundo es cuando están conscientes del problema, pero no están conscientes de la solución y no conocen tu producto. Entonces no vale la pena que les hables de tu producto si ni siquiera saben que existe o ni siquiera saben que esa es la solución que necesitan ellos. Entonces el headline es identificacional con el problema del cual sí son conscientes. ¿Ok? Ahora, el tercer nivel de conciencia es el que es consciente de las soluciones. Ya sabe que tiene un problema, ya sabe que hay distintos tipos de soluciones, pero no saben cuál de todas ellas puede ser la mejor. Entonces, lo que vamos a hacer con eso es nombrar el deseo y la solución en el headline o en el titular o en el creativo, probar que la solución lo puede cumplir y mostrar el mecanismo de nuestro producto para probar que sí cumple con la promesa. El cuarto nivel es consciente del vehículo, es decir, las personas ya empiezan a entender que hay cierta solución que es mejor que las demás. Entonces, entre toda la baraja de opciones que yo tenía para irme, era, ok, es por este lado, ahora tengo que ver y empezar a descubrir de pronto cuáles son los distintos tipos de ofertas. ¿Por qué las marcas que tienen buen branding son las mejores en este nivel de conciencia? Porque las marcas que hacen mucho branding, normalmente ya las escuchamos nombrar de nombre, ¿sí? Antes de siquiera llegar a conocer qué es lo que hacen, por qué nos sirven, si es que nos sirven y demás. Entonces, cuando conocemos una marca de nombre y empezamos después a subir los niveles de conciencia, cuando llegamos a este nivel y sabemos que este es el vehículo indicado y hacemos nuestro research, es decir, nuestra búsqueda para empezar a descubrir cuáles son las ofertas que vamos a tener, la primera marca que vamos a identificar subconscientemente es aquella que antes ya me había hecho mucho awareness o nivel de conciencia de marca. Entonces, mi cabeza inconscientemente va a asociarla con la solución indicada solo porque yo ya la conocía desde antes, solamente que no era consciente de que esa marca a mí me podía ayudar realmente. Entonces, cuando empiezo a evaluar las opciones de verdad, digo como, esta es la que yo ya conocía, debe ser la mejor, simplemente porque la conocía desde antes. Entonces, si tu prospecto está en este nivel, vamos a apuntar a unos 7 objetivos, de los cuales tenemos que agarrar solamente uno para poder encontrar el mensaje indicado para nuestro prospecto. Uno puede ser reforzar el deseo de las personas por saciar ese deseo, digamos, o salir de ese problema que están enfrentando, ¿sí? Y que la persona realmente compre nuestro producto, es decir, que quiere nuestro producto. Otra cosa puede ser también pulir la imagen, porque si la persona tiene una imagen preconcebida de tu producto que tal vez es un poco errada, lo que necesitamos hacer es maquillar un poquito el producto para que se venda más. Otra cosa puede ser también extender la imagen. Tal vez la persona cree que hay ciertas limitaciones en tu servicio que tal vez no lo van a ayudar a llegar más allá a donde quiere llegar. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar que con nuestro servicio se puede llegar mucho más lejos de lo que las personas actualmente creen que pueden llegar con ese servicio. Otra cosa también puede ser presentar nuevas pruebas científicas, o es decir, experimentos que demuestren que nuestro producto o servicio realmente es bueno y realmente garantiza los resultados que estamos prometiendo. Lo quinto es anunciar un nuevo mecanismo, ¿sí? Es decir, satisfacer mejor la necesidad. Es decir, antes ya sabías que mi opción era buena y que tal vez podías llegar a comprarla, pero ahora lanzamos una nueva forma de hacerlo que satisface mucho más todavía el deseo que tú tienes y por eso mi producto es el indicado para que lo compres. Lo sexto es anunciar un nuevo mecanismo o funcionalidad del producto, pero que este mismo elimina limitaciones anteriores, ¿sí? Es decir, además de que lo satisface mucho más, no solo eso, sino que lo que hicimos fue remover cosas que antes lo hacían ser medio malo al producto. Tal vez aumentamos la comodidad, tal vez mejoramos la calidad, pero esas limitaciones o esas barreras que teníamos antes ya no existen más. Y la séptima es cambiar por completo la imagen. En vez de pulirla y ajustarla un poquito, directamente cambiamos el branding nuevo y lo hacemos desde cero, para que piensen que nuestro producto es un producto totalmente nuevo. Esto se hace mucho en las discotecas, por lo menos aquí en Buenos Aires, en los clubes, en los boliches, en las discotecas. Lo que se hace es que cuando una discoteca empieza a tener mala fama o empiezan a ver como ciertos rumores o historias o la gente no le empieza a gustar tanto los DJs, la música, el ambiente y demás, lo que hacen es que le cambian el nombre, los dueños siguen siendo los mismos y hacen un rebranding completo, pero sigue estando en el mismo lugar. Entonces la gente comienza a pensar que es una nueva discoteca con una nueva propuesta y una nueva idea. Entonces esto funciona muy bien para ese tipo de servicios, por ejemplo, también.
Y el quinto nivel, que es el cual al que todos apuntamos básicamente, que son las personas 100% conscientes. Es decir, ya son conscientes que tienen un problema, que hay distintos tipos de soluciones, que hay distintos tipos de vehículos, pero ya conocen tu oferta y lo único que les falta es tomar la decisión. Aquí no importa mucho, digamos, la creatividad, sino también hacer un buen trabajo de por qué me tienes que terminar de comprar ya con el precio e ir directo al resumen de beneficios que le presentamos a nuestro cliente, porque nuestro cliente ya conoce nuestra oferta. No necesito recordarle qué es lo que incluye, cuál es la diferencia con los demás competidores. No. Ya es directamente me compras o me compras. Ya está, no hay mucha más vuelta que darle. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros comprendemos los distintos niveles de conciencia que pueden tener nuestros buyer persona, vamos a entender cuál es el product market timing que le vamos a dar a nuestro mensaje o a nuestro producto, ¿sí? Entendiendo si la persona es muy consciente de su problema o no, o si no es tan consciente, o si es consciente de las soluciones, o si es consciente del vehículo y demás, vamos a poder encontrar nuestra beta por ahí y dar con el mensaje correcto. Esto es simplemente una relación entre el avatar y tu producto. Lo que viene después es la sofisticación de mercado, que la sofisticación de mercado es comprender la relación que hay entre las distintas ofertas que les han presentado a este buyer persona y el buyer persona. Y cuando comprendemos ese vínculo y entendemos cuál es la sofisticación de mercado que hay, vamos a pasar a esta siguiente parte. La primera fase de sofisticación es la fase 1, que es la del pionero, es decir, la persona que recién está arrancando en un mercado nuevo que nadie exploró, un mercado virgen. Es como en la metáfora del océano azul, ¿sí? Cuando vamos a un océano azul, normalmente lo que sucede es lo siguiente. Si no conoces esta metáfora, te la explico brevemente. El océano azul significa que el agua está limpia porque no hay muchos competidores. Cuando empiezan a haber muchos competidores es como si hubieran más tiburones. Entonces los tiburones van, devoran las presas, dejan toda la sangre y el océano se vuelve rojo y eso atrae más tiburones todavía. Por un lado es muy bueno tener un océano azul simplemente porque vamos a ser los pioneros y es un poquito, o se dice que es un poco más fácil de vender porque es más fácil de dominar el mercado. Pero por otro lado, como vimos recién, el nivel de conciencia va a ser mucho más bajo por lo general en los mercados azules, ¿sí? En los océanos azules, perdón. Entonces, hay cierta resistencia a menos que tengas la comunicación indicada para el nivel de conciencia correspondiente del nivel de sofisticación de mercado que estamos encontrando, ¿sí? Cuando eres pionero en un océano azul necesitas tener un mensaje súper directo, súper corto y consistente. Por ejemplo, pierde grasa ahora. La fase número 2 es cuando ya se empiezan a subir más personas a la ola. Entiendes que ya hay más personas que están entrando a este mercado, pero sigue siendo bastante nuevo y lo que hacemos es desarrollar un poco más la propuesta. Ya no es solamente pierde grasa ahora, sino baja 40 kilos en 4 semanas o te devolvemos tu dinero. Que sigue siendo bastante simple, pero es un poco más largo el titular, ¿ok? Ahora, la fase número 3, como diría la Chiqui, se trata de que planteemos un nuevo mecanismo para este público, ¿sí? Porque el público también se empieza a renovar. O sea, pensemos que esto puede tomar años, tal vez. Entonces, si eres del mundo más bien del marketing, del mercado high ticket y demás, probablemente estés familiarizado con algunos conceptos como empezaron a surgir hace poco de las habilidades de alto valor, ser closer, ser appointment setter, ser growth partner. Entonces, todos esos son nuevos mecanismos, pero que al final es lo mismo que ya venía desde antes. O sea, un closer o un setter puede ser lo que antes le decían telemarketing. No es nada nuevo, pero fíjense cómo cambia esta propuesta del nuevo mecanismo, de la nueva solución que viene a cambiarte la vida, ¿sí? Es decir, el titular o los conceptos empiezan a expandir un poco más, el claim se mantiene en general porque antes era baja de peso y ahora es baja 40 kilos, ¿sí? Pero cuando empezamos a meter este mecanismo único es la fórmula que realmente está probada para generar este resultado, ¿sí? El objetivo en este punto es introducir un mecanismo que traiga un punto de diferencia por el cual es posible conseguir el resultado que nosotros le estamos permitiendo a las personas con nuestra promesa, ¿ok? Fase número 4, la saturación. Una vez que se empiece a saturar este mercado, lo que buscamos es distinguir nuestro mecanismo único. Entonces, claro, imagínate que se empieza a plagar de mecanismos únicos. La gente ya está mucho más sofisticada, está mucho más capacitada, ya no cree todo lo que ve ahí fuera, ya entiende cómo funciona cada cosa. Entonces lo que haces es elaborar un poco más esa propuesta que le haces a las personas
con tu mecanismo único. Por ejemplo, te habrás dado cuenta de que en su momento salió esta cuestión del Growth Partner y le empezaron a sumar, que está muy de moda ahora con todo, Growth Partner con IA, con inteligencia artificial, ¿sí? O Appointment Setting con inteligencia artificial, o publicista, copy trafficker, AI, y empiezan a mezclar diferentes cosas, ¿sí? Entonces, aquí es cuando los competidores también se empiezan a salir un poco del mercado. Claro, porque se satura tanto, aparecen tantos mecanismos únicos que muchas personas directamente, en vez de elaborar de nuevo su marketing, directamente se salen del mercado. ¿Ok? Y la fase número 5 es la fase de reset. La fase de reset no vamos a buscar generar ese deseo extinguido en las personas, sino más bien que se sientan identificados, porque ya no hay nada que le puedas decir que la persona te vaya a creer. Es decir, si le digo que va a adelgazar, no me va a creer. Si le digo que va a bajar 40 kilos, no me va a creer. Si le digo que hay una forma nueva de bajar 40 kilos súper perfecta con cierto mecanismo, ya no me va a creer porque ya están cansados. Y cuando se llega hasta este punto, lo único que vamos a buscar es volver a que las personas se sientan identificadas. Quiero que, no sé, por ejemplo, si le estoy vendiendo a venezolanos viviendo en Argentina, voy a mencionar eso nada más. Si eres venezolano y vives en Argentina, quiero ayudarte. Ok, ¿cómo me puedes ayudar? Y ahí vamos a la siguiente etapa de contar el problema, después presentar el deseo, la solución, etc. No vamos a ir a vender el producto tan de nuevo porque ya están cansadas las personas. Bien, y aquí es cuando entra en juego lo que es el Product Market Fit, es decir, entender el nivel de sofisticación de mercado para en base a eso darles el mensaje correcto a las personas que nos permita distinguirnos del resto de competidores que están ahí afuera que ya le han presentado ofertas iguales o similares a tu prospecto. Y te voy a dar el ejemplo de Marlboro. Vamos a ver ahora sí el caso práctico que te había mencionado. Marlboro nace en los años 1920. Fíjense cuál fue la primera publicidad de Marlboro, ¿sí? Era una promesa muy directa. Mild as May, suave como mayo. Es decir, suave como el mes de mayo. Nada más, no decían nada de que te vamos a dar un filtro con nada. Literalmente era suave como mayo. La fase número 2, subiendo a la ola, es decir, cuando ya más gente empieza a subirse al mercado, en los años 1950 la promesa estaba un poco más extendida. Así que decía, come to where the flavor is, come to Marlboro Country. Es decir, ven al mundo del sabor, ven al país de Marlboro. Fase número 3, nuevo mecanismo, 1955. 5 años después, innovación. Ahora introducen lo que era el filtro. The filter doesn't get between you and the flavor. Es decir, el filtro no se interpone entre tú y el sabor. 1970s, ya 15 años después. Saturación, variaciones y elaboración. Directamente, fíjense que empiezan a vender más. Bueno, algo que no les había comentado, por si no lo sabían. En un principio, Marlboro era solo para las mujeres. Después fue para los hombres y aquí fue mujeres y hombres. Entonces empezó como a variar un poco más. Y después también empezó a vender un lifestyle. Ya no era ven al Marlboro Country. Ahora es vamos a la playa, stretch out de Marlboro Spread, una toalla de Marlboro. O sea, ¿por qué van a poner una toalla de Marlboro y una pareja en la playa? Después un marinero con una chica en un barco. Después también una pareja que no sé si se llega a ver ahí en la pantalla, pero abajo donde dice Marlboro Country, Real American, hay una pareja abajo de un árbol. O sea, fíjense cómo empezaron a incluir más personas y a hacer mucho más extremo todo. Y la fase número 5 es la fase de reset. En los años 2000, fíjense cómo Marlboro ya se empezaron obviamente a prohibir ciertas publicidades en la calle, la gente empezó a concientizarse mucho más de que el cigarrillo era perjudicial para la salud, incluso salieron, por lo menos en Argentina, propagandas del gobierno concientizando a las personas. Entonces en los años 2000 comenzó de nuevo la fase número 5, que era la de reset, que era identificación. Fíjense y piensen por un segundo, ¿cuándo vieron a alguien, a un deportista de alto rendimiento, como puede ser un piloto de carreras, consumir o fumar un cigarrillo? Nunca, porque son atletas de alto rendimiento. Entonces, ¿por qué Marlboro simplemente se auspiciaría o se promocionaría en autos de carreras, en trajes de corredores de moto, en motos directamente, calendarios de autos y demás? Porque lo que están buscando es que las personas que ven esas carreras o eso, consumen esos deportes, se sientan identificados con simplemente un logo, una marca, porque ni siquiera hay un cigarrillo, nadie está fumando, literal. Entonces, lo que muchos van a pensar es qué sucede después de la fase número 5 de un reset. Y esto les va a sorprender si es que no están al tanto, pero
en el año 2018 y en el año 2022 ya salieron los CEOs de Marlboro a decir que para el año 2030 especulan que Marlboro se esté dedicando a lo que son las finanzas sustentables. No te la vieron venir ni en pedo. Entonces, fíjense cómo esta empresa multimillonaria se pudo mantener durante 100 años y especula por lo menos unos 10, 15 años más desde el 2025 que estoy grabando esto en adelante, para decir, ok, bueno, pasaron por todas las fases hasta que terminaron en cerrar y se murió el producto por una cuestión ya de cambio social que hubo en el mundo, literal. Yo me acuerdo que antes estaba permitido fumar en aviones y hoy en día ya es una locura pensar en eso. ¿Ok? Entonces, en el link de la descripción van a encontrar un link a Notion donde les dejo 38 formas de fortalecer el titular. Y no solo eso, sino que también, si tienen un negocio que lo quieren escalar, van a poder agendar una llamada conmigo de consultoría o con alguien de mi equipo donde les podamos brindar consultoría sobre cómo escalar su oferta high ticket utilizando embudos de ventas o sistemas de adquisición. Y mismo es lo que vamos a ver un poco más ahora. ¿Cómo hago el planning? Ok, Paul, ya entiendo cómo son los niveles de conciencia, cómo es el product market timing, cómo es el product market fit, cuál es el ángulo comunicacional. Ok, esto es lo que tenemos que bajar a tierra ahora entonces. ¿Cuánto copy se necesita para crear deseo en los prospectos? Y esto va a variar según la cantidad de deseos, ganas, ambiciones, problemas, cosas que quieran las personas, porque nuestro producto es muy variable y lo que quieren las personas también es muy variable. Entonces no habría una forma única de decir, ok, el copy tiene que ser hasta acá, pero es hasta que te compran, no hay mucha más ciencia que esa. ¿Cuánto copy necesitas para que las personas se sientan identificadas con tu producto? Y acá ya empieza a jugar un poco más la cuestión de los roles que quieren cumplir las personas en la sociedad. Eso lo vamos a ver en otro video que te voy a ver si lo adjunto por acá, si es que lo grabo, pero lo vamos a desarrollar. Entonces vamos a presentar imágenes, anhelos, creencias, vamos a presentar todas como proyecciones que las personas puedan hacer de lo que quieran lograr en su vida. Y después, ¿cuánto copy necesitas para que las personas crean todo lo que afirman? Bueno, la verdad es que lo primero que tienen que entender es que los anuncios no son educativos. El único objetivo de las piezas, por lo menos creativas, de los que son campañas publicitarias, ya sea en Google o en Facebook, son para vender o para promocionar algo. A menos que estés queriendo hacer awareness de, ok, que crean esto las personas, pero no estás apuntando a vender. Y esto es para escalar tu oferta high ticket. Bien, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, la clave es crear esa confianza, literal. Y ahora sí, vamos a hacer un juego que quiero que le prestes mucha atención, porque vamos a hablar sobre cómo funcionó la empresa de Sprayet. Es decir, Sprayet era como TV Compras, es decir, ellos lo que hacían básicamente era correr publicidades en la noche a una hora muy tardía, promocionando productos donde la gente podía llamar y conseguir ofertas relámpago comprando el producto en ese mismo momento, porque casualmente siempre le quedaba muy poquito stock o tenían promociones que solo aplicaban en ese momento. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Quiere tener un abdomen chato y sexy sin luchar con las máquinas de ejercicio o ir al gimnasio? ¿Quiere tener abdominales increíbles, duros como rocas sin hacer ningún ejercicio? Bien, ahora puede cambiar su vida sin cambiar su vida. Presentamos el nuevo Abtronic X2. El innovador sistema que revolucionará su forma de ejercitarse para siempre. El secreto es la estimulación electromuscular o EEM, una técnica científicamente probada que genera contracciones musculares activas. Es decir, hace el trabajo abdominal por usted. Ok, creo que hasta acá se entiende bien a lo que va esta publicidad. Entonces, quiero que pienses por un segundo nada más, y ahora te voy a dar la respuesta, en qué fase ubicarías este comercial. Fíjate que hace unas promesas súper jugosas, ¿sí? Por si tenías alguna duda, este comercial se encuentra en la fase número 4, es decir, saturación, el producto más que el comercial en realidad. Fíjese que habla de muchas variaciones y elaboraciones. Quiero que te quedes con este dato que es muy importante, que te lo voy a explicar en un segundo, que el producto prometía 400 contracciones en un minuto, es decir, 12.000 abdominales en 30 minutos. ¿Ok? Estas son publicidades de otro producto en 1980, que era también una especie de cinturón así que te hacía masajes, digamos. Entonces decía slender waist, slender hips, slender tights, creo que se pronuncia así. Básicamente es afina tu cuerpo, afina tu cadera y ya. O sea, literal las promesas eran como baja de peso. ¿Ok? Solo que te lo decía con tu masa muscular.
Ahora, esta es otra publicidad un poco más desarrollada del producto anterior, que prometía 900 abdominales en 30 minutos y las explicaciones eran mucho más simples. Fíjate, este decía 12.000 abdominales en 30 minutos y este dice 900 abdominales en 30 minutos. O sea, fíjense cómo fue evolucionando en 20 años que ya tenían que hacer promesas extremas. Dato muy curioso de estas personas es que al final, a los que habían desarrollado el Apptronik 3000, creo que se llamaba, los terminaron denunciando y tuvieron que pagar, creo que eran como 5 millones de dólares y quedaron vetados en Estados Unidos de poder hacer publicidades engañosas con lo que tiene que ver el mundo fitness, ¿ok? Estos marqueteros se volvieron locos. Entonces, fíjense cómo va evolucionando el mercado y cómo uno se puede ir adaptando de distintas maneras en base a lo que ya conocen las personas sobre los productos o mismo sobre su problema y las soluciones que quieren encontrar, ¿bien? Ahora sí, recuerda que puedes agendar una sesión si eres un negocio serio y estás queriendo escalar tu oferta high ticket y estás enfrentando algunos problemas de comunicación con tu embudo de ventas o con tu sistema de adquisición. Vas a poder agendar una consultoría conmigo, con alguien de mi equipo, para que te ayudemos a escalar tu oferta. Y si no, vas a poder seguir consumiendo muchísimo más contenido gratuito en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte porque esto ayuda un montón al algoritmo a entender a quién podemos ayudar, que es alguien como tú. Así que si eso te aportó valor, no dudes en suscribirte. Y voy a dejarte otro video para que puedas seguir aprendiendo a escalar tu oferta high ticket por aquí. Espero verte en el próximo video. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo video.